Eh, bueno, pues muy buenos días a todos, a todos los presentes, a todas las personas que vayan a ver esta presentación. Eh, Les mando un cordial saludo desde aquí, desde mi, mi domicilio. Les mando un fuerte abrazo. Me presento, yo soy el ingeniero químico Iván Martínez Briceño, soy ingeniero químico eh, en procesos, soy egresado del Instituto Tecnológico de Villahermosa, ahora Instituto Nacional de México, sede Villahermosa, de la carrera de Ingeniería Química, como ya les comenté. Pues yo soy el encargado en estos momentos en el Centro de Especialidades Médicas ICED de ser la persona que se, que, que se encarga de la regulación como tal del manejo de la clasificación y el manejo de la PPI dentro del hospital y también hasta ciertos momentos de cuestiones fuera del hospital, pero bueno, en otras unidades, en apoyo a otras unidades. Bueno, también soy el encargado del programa Hospital Seguro dentro del hospital, dentro del ICET. También soy una persona que tengo estudios en remediación de suelos, mantos acuíferos, eh, así como de legislación ambiental. Entonces, por eso es que hoy soy la persona a la cual fui invitada y la persona a la cual eh, se les requiere para poderles dar esta plática, esta capacitación y esta enseñanza. Bueno, vamos a hablar sobre la clasificación y el manejo de los residuos peligrosos, biológicos y infecciosos, RPBI, ¿cómo se llama? Dentro del hospital y el ámbito nacional, estatal. Entrar, salir. Bueno, a ver. Es que no escucho, pero bueno. Bueno, en fin. Bueno, voy a comenzar con esta presentación y les voy a ir explicando. Bueno, empezamos con nuestro marco jurídico. El marco jurídico del que les voy a hablar es de dónde proviene o de dónde emana el manejo y la clasificación de los residuos peligrosos, biológicos y infecciosos en México. Bueno, quiero comenzar diciendo que la Semarnat y la Secretaría de Salud, que son dos entes regidores en cuanto Semarnat, en cuanto a los temas ambientales, y la Secretaría de Salud en cuanto a los temas de salud, como dice su nombre, estas dos instituciones, estos dos entes se encargan de regular y de crear leyes, normas y reglamentos para poder llevar a cabo el cumplimiento de una norma oficial mexicana, que es la norma oficial mexicana 087 Semarnat SSA 1-2002. La Semarnat y la Secretaría de Salud cuentan con dos entes, cuentan con dos áreas que se encargan de la regulación, como son la Profepa y son la COFEPRIS. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y COFEPRIS es la encargada de regular todo sobre riesgos sanitarios. Entonces, estos dos entes son los entes que observan y que toman acciones pertinentes ante una falta de un cumplimiento o ¿cómo se llama? Si hay alguna menguación o si hay algún fallo por parte de nosotros o de cualquier entidad en cuanto a estas normas oficiales mexicanas. Entonces, la Secretaría, junto con Semarnat, crearon la norma 087, así como una guía de cumplimiento de esta norma, la cual se encuentra en Internet y podemos descargarla en el momento que sea. Bueno, entonces, esta guía de cumplimiento nos ayuda a llevar a cabo
el cumplimiento de la norma oficial mexicana. Bueno, dentro de esta norma oficial mexicana hay una generalidad importante. Dice, para que un residuo sea considerado RPBI, debe contener agentes biológicos infecciosos. Entonces, si un residuo, porque debemos de entender que no se llama basura, se llaman residuos. Todo lo que el ser humano genera mediante procesos productivos de consumo o de servicios es un residuo, todo lo que se desecha. Entonces, para que sea considerado un residuo biológico, tiene que tener agentes biológicos infecciosos. ¿Cuáles son estos agentes biológicos infecciosos? Dice la norma que es cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades cuando está presente en concentraciones suficientes. Y aquí hay que entender algo. En concentraciones suficientes, en un ambiente propicio, en un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada. Entonces, para que un agente biológico infeccioso tenga la capacidad de hacernos o de producirnos alguna enfermedad, un padecimiento, tiene que cumplir ¿cómo se llama? Tiene que cumplir con este cúmulo de reglas, ¿no? Entonces nos habla de un agente infeccioso, tiene que tener una concentración suficiente, un ambiente propicio, unos periodos y una presencia o una vía de entrada. Entonces, estos 5 condicionantes nos van a hacer que nosotros podamos obtener una enfermedad o infección por medio de los residuos. Bueno, porque es necesario el manejo del RPBI o porque es necesario el manejo de los residuos biológicos. Bueno, dice que dentro del establecimiento generador, los residuos peligrosos generan un peligro para toda persona que esté en contacto con ellos. Entonces, un residuo biológico tiene el potencial tiene un potencial peligroso, así como cualquier residuo o como cualquier sustancia dentro del establecimiento, en este caso dentro del hospital. Nosotros al llevar, o cualquier médico, doctor o cualquier personal que en él trabaje, al tener contacto con algún residuo, por ejemplo, de algún análisis clínico, de tener el contacto con un paciente, ese residuo que se genera, pues tiene una cierta peligrosidad al estar en contacto con ellos. Por eso es que yo no conozco personas yo no conozco personas que se atrevan a realizar un procedimiento de exploración sin guantes o sin algún tipo de barrera para llevar a cabo este procedimiento. Entonces dice que fuera del establecimiento generador, los RPI pueden producir contaminación. Entonces, todos los residuos peligrosos biológicos dentro y fuera del establecimiento también pueden producir una contaminación. ¿Bajo qué puede producir esta contaminación? Dice, a través de la filtración de lixiviados a las aguas subterráneas. ¿Qué quiere decir esto? Los lixiviados son los líquidos que se generan de esos residuos peligrosos. Por medio de no sé, podemos decir que los residuos se fermentan o los residuos vienen con ciertos líquidos. Bueno, estos lixiviados son líquidos que salen de esos residuos, pueden filtrarse pueden filtrarse por el subsuelo y llegar hasta las aguas subterráneas. Y eso nos puede propiciar una contaminación de mantos acuíferos. ¿Y qué sucede? En el estado de Tabasco nosotros tenemos una condición, que los mantos acuíferos que existen en el estado de Tabasco son muy someros. ¿Qué quiere decir? Que si yo emito un contaminante en el subsuelo tabasqueño, en cualquiera de esos lugares, pues posiblemente rápidamente hay una propagación de estos contaminantes por medio de los lixiviados. Entonces podemos causar un daño a los ecosistemas y obviamente y principalmente a la salud humana, porque
de dónde, porque si recordamos de dónde tomamos el agua para ser utilizada en nuestras casas o en nuestros trabajos, en todos los establecimientos, pues de los ríos, de los mantos acuíferos. Eh, Recordemos que también no todos los lugares a los que llegan las aguas son aguas tratadas. Recordemos que hay comunidades retiradas en la República Mexicana que puede llegar esos lixiviados con esa agua contaminada hasta sus lugares y hay gente que pues, puede tomar incluso esa agua y puede enfermarse y puede tener daños graves para su salud. Bueno, a través de vectores como son los roedores, insectos y aves. Bueno, ¿qué sucede? Que muchos de estos roedores, insectos y aves son fauna nociva. ¿Qué quiere decir con esto? Que son animales que precisamente las condiciones en las cuales se guardan los RPI o en las condiciones en las cuales estos residuos se tienen, puede ser un ecosistema favorable para ellos. ¿Qué sucede? Que los vectores, que son todo este tipo podemos decirle, de plagas que se presentan comúnmente, pues son transmisores de enfermedades. ¿Por qué? Porque los roedores andan por muchos lugares, se pasean por muchos lugares, incluso, pues no sé si ustedes han visto en sus casas que pues hay insectos y roedores o aves que llegan y tocan o se mueven dentro de sus casas. Podemos ver los insectos rastreros o más arriba, pues roedores que estos pueden traer y pueden mostrar, pueden ser transporte de enfermedades y de infecciones por contacto también con los residuos peligrosos o por utilizar tecnologías deficientes para llevar a cabo su tratamiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces existen tecnologías para llevar a cabo los tratamientos de los residuos peligrosos, en este caso los biológicos, los cuales nosotros somos los que generamos, llevan un proceso de pirólisis química. ¿Qué te quiero decir con esto? Que son incinerados a altas temperaturas en una torre que contiene unos filtros CEPA. Estos filtros CEPA son filtros que solamente dejan emitir ciertas cantidades de contaminantes al medio ambiente y otros contaminantes no, que son los contaminantes que serían contaminantes que realmente pueden causar un daño agresivo contra el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplican filtros CEPA que disminuyen la cantidad de emisiones contaminantes que se emiten al medio ambiente y utilizar tecnologías deficientes de este tipo, pues puede crear una contaminación mayor que puede causar un efecto nocivo para el medio ambiente, para nosotros. Entonces, en muchos lugares pues se usan tecnologías deficientes ¿cómo se llama? O métodos deficientes para llevar a cabo su tratamiento y pues por eso existen accidentes. No sé si ustedes hayan escuchado hace años que hubo una empresa que tuvo una explosión dentro de su, ¿cómo se llama? Dentro de su planta incineradora. Pues bueno, ¿qué sucede? Que usan tecnologías deficientes o llevan a cabo procedimientos deficientes y pues se convierten también en tragedias humanas. Entonces, hasta aquí estamos hablando estamos en una introducción y sobre todo dándoles una probada de lo que es el manejo de esto, para que entendamos que es una actividad importante y es una actividad preponderante dentro de la legislación mexicana. Es algo que está sumamente revisado, es algo que está altamente vigilado por las autoridades y es algo que nosotros debemos de llevar a rajatabla. Entonces, dice, ¿cuál es la importancia de realizar la clasificación y envasado de los RPI? Aquí hay dos actividades. Clasificar y envasar los residuos peligrosos. Bueno, ahí está la primera etapa, que es la clasificación, y la segunda, que es el envasado. La etapa de clasificación es la parte fundamental en el manejo de los RPI para evitar riesgos a la salud y daños al medio ambiente.
lo cual conlleva a una mejor administración de los recursos, reduciendo así los gastos de operación. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo clasifico correctamente los residuos a como me lo pide la norma, yo primeramente evitaré riesgos y daños, primeramente a la salud, segundo al medio ambiente. Y esto a su vez se traducirá en una mejor administración de los recursos de los insumos que yo tengo. Y así reduzco los gastos de operación. ¿Qué te quiero decir con esto? Me ha sucedido mucho que en el hospital, al momento de ver cómo se clasifican los residuos, me he percatado que en muchas ocasiones los, los envases donde se desechan los residuos biológicos contienen muchas ocasiones material que no cumple con las características que te pide la norma. ¿Qué te puede decir? La norma, envases ¿cómo se llama? Pues desechos de comida, latas de refresco, vasos rojos de los que usamos en las fiestas, e incluso envolturas de gansito, ¿qué te quiero decir? Eh, envases de soluciones que ya no se utilizaron, entonces, etcétera, etcétera. Entonces, me he percatado que muchas veces en la clasificación es donde tenemos la mayor cantidad de deficiencias y esto se traduce en mayor cantidad de residuos y en mayor volumen de generación, que al final se traduciría en mayores costos de operación y gastos de operación, que es lo que también nosotros queremos evitar. Primero queremos evitar los riesgos a la salud, segundo, los daños al medio ambiente, lo tercero, reducir los gastos de operación. Por lo tanto, el RPBI deberá ser identificado para ser separado y envasado inmediatamente después de su generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan y por el personal sanitario. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los residuos que se generan, en el momento que se generan, deberán ser identificados. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Yo aquí tengo un pulso cortante, yo aquí tengo un anatómico, aquí tengo un patológico. Y se va a separar y envasar inmediatamente. ¿Qué te digo? Separarlo. Bueno, este es residuo municipal, este es residuo biológico infeccioso y este es residuo otro tipo de residuo. Entonces ya lo identifiqué, ahora lo voy a separar. Bueno, yo sé que lo municipal no va con lo biológico infeccioso. Entonces, lo municipal lo deposito donde debo depositarlo y el biológico infeccioso lo voy a depositar en los contenedores indicados para este tipo de residuo. ¿En dónde será? En el mismo lugar. Por eso es que nosotros nos preocupamos, los servicios generales se preocupan de poderles poner a disposición de las áreas usuarias material necesario y suficiente para poder hacer la recolección correctamente en el lugar y por el personal sanitario. En este caso, el personal sanitario, te estoy hablando de el equipo médico, paramédico, personal de laboratorio, de enfermería y de limpieza. Entonces, aquí es algo muy importante. Todo este equipo que te estoy diciendo necesita cooperar con esta labor. Entonces, no es un trabajo únicamente del personal de limpieza, no es un trabajo únicamente de los médicos o de los paramédicos o de los laboratoristas. Es un trabajo de todos, incluso de los administrativos. Así como una estrecha vinculación y participación con el personal administrativo y directivo del establecimiento general. Entonces, realmente todos estamos inmiscuidos en este trabajo. No porque yo sea supervisor de mantenimiento, no voy a cumplir con las reglas que me pide la norma. Todos debemos de cumplir y todos debemos desde nuestras funciones cumplir con lo que te está pidiendo la norma. Entonces, es importante que todos cooperemos y que todos estemos inmersos en esta actividad. Dice, ¿cómo se clasifican los RPD y en qué áreas se pueden generar? Bueno, aquí vamos con algo muy importante. Dentro del establecimiento generador, en este caso, centros especiales médicas o cualquier unidad de medicina familiar, etc., existen distintas áreas que generan residuos. ¿Qué te quiero decir? En cada unidad tiene su
tiene sus actividades preponderantes, tiene actividades diferentes unas de otras. ¿Sí? Yo te puedo decir que, por ejemplo, en el área en el hospital, aunque nosotros tenemos un laboratorio de análisis clínicos, tenemos hospitalización, urgencia, todo eso, va a ser un poco diferente la dinámica a como una unidad de medicina familiar. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, en la unidad de medicina familiar, aunque se generan residuos peligrosos e infecciosos, eh, la actividad preponderante allá es diferente a la de otras unidades. Por ejemplo, en la unidad de medicina familiar, pues el área que genera más residuos peligrosos es el laboratorio de análisis clínico, porque hace muchas cantidades de muestras, toma muchas muestras. Con que en el hospital, al igual se generan mucha cantidad de muestras, pero hay actividades que generan mucho más residuos peligrosos biológicos dentro del hospital, o muchas otras que generan residuos peligrosos. Entonces, es dependiendo de la dinámica de cada unidad o de cada generador. Bueno, ¿cómo se clasifican? Número uno, la norma nos dice que la sangre es considerada residuo peligroso biológico. Dice que la sangre y sus componentes solo en su forma líquida, así como de sus derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante, los hemoderivados. Nos dice que la sangre que solamente se encuentra en forma líquida es considerado un residuo peligroso biológico infeccioso. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, encontramos que muchas veces hay transfusiones de sangre. Bueno, muchas veces ese paquete globular pues no se usa completamente porque solamente es una cantidad que necesita el paciente. Bueno, esa sangre que queda, pues ese residuo de sangre, ya al utilizarse, ya es considerado un residuo peligroso infeccioso. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser dispuesto de manera correcta dentro de la unidad generadora. Entonces, aquí hay una nota, dice, no se considera como RPBI a la sangre seca. ¿Por qué? Porque ya al secarse la sangre pierde la cualidad de ser residuo peligroso. Bueno, entonces, ¿dónde se generan estos tipos de residuos? Laboratorios clínicos, bancos de sangre, quirófanos, urgencias, bioteros y centros de investigación. Bueno, también están los cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, dice. Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e investigación, así como los generados en la producción y control de agentes biológicos infecciosos. Aquí está la nota, utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológicos infecciosos. En este caso, las actividades que se han observado dentro de las unidades donde existen los laboratorios son las áreas de microbiología, los análisis de sangre como tal, los desechables que se usan para hacer este tipo de muestras, pues son considerados también residuos peligrosos. Que nos habla de laboratorios de microbiología y centros de investigación y diagnóstico. Entonces, aquí continuamos. Patológicos. ¿Cuáles son todos los patológicos? Son tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante la necropsia, cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica y que no se encuentran en formol, que dice no se consideran RPBI aquellos tejidos, órganos y partes del cuerpo que se encuentran en formol. Aquí hay algo muy importante. Dentro de todas las áreas, es importante que no haya una mezcla de tipos de residuos. Tal vez la norma no lo marca como tal, pero la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos, así como su reglamento de esta ley, nos dice que no se deben de mezclar residuos o tipos de residuos entre sí. Por ejemplo, si es no anatómico con anatómico, si es patológico con patológico. Entonces, ¿qué sucede? Que en los lugares donde hay laboratorios de patología se usa mucho para conservar partes para sus análisis en formaldehído o formol, se conoce comúnmente. Bueno, el formaldehído, pues al ser una sustancia
que es altamente flamable. Yo les expliqué hace un momento que muchos de los residuos biológicos ¿cómo se llama? Que se utilizan, muchos de los residuos biológicos perdón, que se generan, o todos ellos son mandados a un lugar, a una planta de incineración. Bueno, quiero hacerte la pregunta, ¿qué pasaría si yo mando esa pierna o digamos, ese resto o ese órgano en un bidón con formol? Causaría una explosión. ¿Por qué? Porque porque son incompatibles. El formol solamente es para contener ¿cómo se llama? Para contener para conservar, perdón, el tejido, o el órgano, o la parte del cuerpo. Pues bueno, entonces, ¿qué sucede? Que se conserva, pero antes de ser desechado, estas tienen que ser separados. Entonces, no puede ir un órgano, un tejido, una parte de un cuerpo en formaldehído o formol. Entonces, por lo tanto, tiene que ser separados para poder ser desechados. Bueno, dice que los líquidos patológicos, los fluidos corporales, líquido sinovial, pericárdico, pleural, cefalorraquídeo, peritoneal y pulmonar. Todos estos líquidos o fluidos corporales que se generen, van a ser considerados residuos peligrosos infecciosos. Muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico y histológico. Ahora, aquí hay una nota importante para todos. No se considera RPBI la orina y el excremento. Sin embargo, cuando estos provengan de pacientes con enfermedades infectocontagiosas graves, deben de ser desinfectadas con hipoclorito de sodio o formol antes de ser desechadas. Entonces, en este caso, si yo voy a desechar orina, algún excremento, pues lo voy a hacer con formol o con hipoclorito de sodio. Y con esto me doy a la tarea de evitar de crear una infección o de desechar mal un residuo. Ahora dice, cadáveres y partes de animales que fueron inoculados. Bueno, con agentes enteropatógenos, el Centro de Investigación y Bioteros. Únicamente se consideran RPI los cadáveres de animales o partes de ellos que fueron inoculados con agentes enteropatógenos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los lugares donde se generan los patológicos? Laboratorio de patología, laboratorios clínicos, quirófanos, salas de labor, salas de necropsias, bioteros e institutos de investigación. Bueno, vamos a los no anatómicos. Entonces, aquí en los no anatómicos que se generan, o la clasificación que llevan, son recipientes desechables que contengan sangre líquida. En este caso, podemos hablar de los que les hablaba hace un momento, de la sangre ¿cómo se llaman? Puede ser una jeringa que haya sido que tenga sangre, o puede ser un paquete globular que podamos tener que podamos haber utilizado. Materiales de curación empapados, aquí subrayo, empapados, saturados o goteando sangre o fluidos corporales. Los sellos de agua desechables serán considerados como RPBI no anatómicos. Ahora, materiales desechables que contengan secreciones pulmonares de pacientes sospechosos de tuberculosis o sospecha diagnóstico de fiebres hemorrágicas o enfermedades infecciosas, según sean determinados por la Secretaría de Salud mediante memorándum interno o el boletín epidemiológico. En este caso, será considerado no anatómico todo lo que se usa en las áreas COVID. Que estamos con el tema del COVID-19, pues todo los desechables que use un paciente, pues será considerado RPBI o desechos no anatómicos, biológicos no anatómicos. Y los punzocortantes, que estoy hablando de los que han estado en contacto con humanos, animales o muestras biológicas durante diagnóstico y tratamiento. Y aquí es también muy importante la norma, únicamente tubos capilares, agujas de jeringas desechables, navajas, lancetas, agujas hipodérmicas, agujas de sutura, agujas de acupuntura para tatuajes, bisturís y estiletes de carpintería.
Ahora, y aquí nos dice, excepto material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, ya que este se deberá desinfectar o esterilizar para ser dispuesto como basura municipal. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cuál es el método cuál es el método más barato para poder desinfectar los residuos biológicos o todo lo que queramos desechar eh, en los residuos municipales? Pues es por medio del hipoclorito de sodio, que es el más barato y es el que podemos utilizar para desinfectar. ¿Qué te quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo quiero, en este caso en los no anatómicos, sucede lo siguiente, en los no anatómicos, pues, por ejemplo, ahorita que estamos usando todo el equipo de protección, el EPP o el equipo de protección personal para las áreas COVID, pues para disminuir la cantidad de residuos, pues bueno, solamente lo que está de primer contacto va a ser lo que se va a desechar como RPDI. Por ejemplo, la bata desechable, el cubrebocas, el primer cubrebocas ¿cómo se llama? Y los guantes son considerados RPDI. Lo demás, como hay una desinfección previa al paso de la limpieza personal de cada uno, o sea, al momento de la salida del área COVID, pues que se desinfectan con hipoclorito de sodio o con cualquier otro agente desinfectante, sea el caso, pues pueden ser desechados como residuos municipales, cumpliendo como tal con lo dispuesto en la norma. Los objetos punzocortantes, también de los que te estoy hablando, también se puede hacer lo mismo. Cuando hablamos de vidrio como tal, puede ser desinfectado por vidrio de cloro y puede ser desechado en los residuos municipales. Así también en los no anatómicos también podemos desinfectar las jeringas sin agujas, se pueden desinfectar y se pueden desechar en la basura municipal, siempre y cuando también se desinfecten con medio hipoclorito de sodio y se destruyan las jeringas para que no puedan ser utilizadas posteriormente. Bueno, ¿cómo deben de ser envasados los residuos peligrosos biológicos? Bueno, aquí la norma nos habla de que la sangre va a ser envasada en su estado líquido en un recipiente hermético, como es el que muestra la imagen, de color rojo. Estos códigos de colores que se usan son para identificarse dentro de los centros de trabajo. Cultivo y cepas de agentes infecciosos que en su estado sólido se va a depositar en una bolsa de polietileno color rojo como la que se presenta. Los patológicos sólidos y líquidos, el líquido en un contenedor recipiente hermético de color amarillo y los sólidos en bolsa de polietileno amarillo. Los residuos no anatómicos sólidos va a ser en bolsas de polietileno color rojo y los líquidos en recipientes herméticos color rojo. Y los punzocortantes en recipientes rígidos de polipropileno color rojo, como son los que se presentan. Estos recipientes son diferentes a los otros. ¿Por qué? Porque estos contienen una tapa de seguridad, contienen un orificio para que se pueda desatornillar o se pueda desechar la aguja con seguridad. Bueno, aquí hay algo muy importante. En los objetos punzocortantes solamente son los objetos punzocortantes, no jeringas, no partes de plástico, no pedazos de tiras reactivas, no. Aquí solamente son punzocortantes. Hablamos de las lancetas, de las agujas de jeringas. Obviamente hay agujas de jeringas que no pueden ser retiradas. Pues bueno, simplemente se retira el émbolo y se deposita la parte que contiene la aguja. Y así sucesivamente. Solamente punzocortantes. Bueno, y ya para ir cerrando este tema, ¿cuáles son las recomendaciones para llevar a cabo la recolección y el transporte internacional? Ya vimos la clasificación, vamos con la recolección y el transporte interno. Consiste en la recolección
¿Qué es la recolección y el transporte interno? Y se consiste en la recolección y el traslado de los desechos desde los sitios de generación hasta el almacenamiento temporal. Bueno, hablamos de los sitios de generación, de todas las áreas donde se genera RPD, como vimos, donde se clasifica y se envasan los residuos peligrosos. Debe haber un área de almacenamiento temporal, eh, llámese séptico y llámese almacén temporal de residuos peligrosos. Bueno, debe haber un séptico en cada área en la cual se llevan por un momento los residuos peligrosos para posteriormente ser recolectados por medio de un carrito para ser llevados al almacén temporal de residuos peligrosos. Este almacén temporal pues se encuentra en un área completamente cerrada a las afueras sin tener contacto con ningún área clínica, con ningún centro de trabajo, con, con ningún departamento, con ningún lugar, cocina, comedor, etcétera, en el cual pueda haber una infección cruzada. Además, ese almacén temporal debe ser techado, debe tener contenedores grandes para poder depositar adentro los residuos los recipientes donde se depositan los residuos y así llevar un mejor control y cuidar esto debe ser cerrado y cerrado también al público. Solamente tendrá acceso ciertas personas que serán designadas para hacer ese trabajo. Entonces es importante que se lleve este trabajo. También es importante llevar un conteo de los residuos que se generan, qué áreas se están generando, por qué se están generando esos. Entonces es importante llevar una bitácora de estos residuos. En tal área se generó tanta cantidad, en tal área se generó tanta cantidad, en tal área se generó tanta cantidad. Es importante llevarlo, ¿por qué? Porque esto nos ayuda a llevar un mejor control de los residuos y evitar que pueda haber algún accidente o algún evento adverso, ¿no? Bueno, consiste en recolección y traslado de los desechos desde los sitios de generación hasta la almacenamiento temporal y final. Se recomienda que cada establecimiento elabore un horario de recolección y transporte. Entonces, la recolección y el transporte tiene que tener un horario y que incluya rutas y frecuencias para evitar interferencias con el resto de la actividad de la unidad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Aquí hay un caso muy particular. No, evitar que en el momento que estás recolectando los residuos, por ejemplo, estén entregando alimentos en el hospital. Entonces, lo que se busca es evitar las contaminaciones cruzadas, evitar que haya traslado, que se tenga contacto con la mayor cantidad de personas. Por lo general, este tipo de rutas se llevan a cabo en horarios en los cuales las demás personas están en otras actividades y están libres y en esos precisos momentos están libres los pasillos o están libres los sitios de acceso para que se pueda hacer un trabajo rápido y sin afectar a los demás y sin intervenir con otras actividades que puedan ser riesgosas para los demás. El uso simultáneo de los elevadores y los pasillos por parte de los visitantes, el personal médico, incluso de anaqueles móviles para el transporte de alimentos, no constituyen riesgo adicional. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que se hace el transporte, tiene que ser en un horario establecido y en una ruta para que sea conocido por todo el mundo y evitemos en la medida de lo posible chocarnos o confrontarse en ese momento. Pues. Pero bueno, pero esto no significa que si yo paso con un carro al lado tuyo, tú ya te vayas a enfermar. No, simplemente quiere decir que se hace para evitar accidentes o para que sea más organizado el traslado de esto. Pero, por ejemplo, que yo ande, ¿no? Que yo pase al lado de un carrito, a mí no significa que me voy a enfermar o infectar de algo. Simplemente, ¿y por qué no? Porque se supone que ya los residuos van envasados debidamente, ya van cerrados y envasados de la manera correcta. El personal médico, incluso en aquellos móviles que no constituyen riesgo adicional de contaminación, si los desechos están contenidos adecuadamente en los recipientes del carro transportador.
Bueno, y aquí algo muy importante, sin embargo, existe un problema estético y de percepción de la calidad del servicio por parte de los usuarios, por lo que se aconseja establecer horarios diferentes. Entonces, tiene que ver con un problema de percepción y de la calidad del servicio de transporte. Pues bueno, en resumen, este es lo que, de lo que se tratan la calificación y el manejo de los residuos a grandes rasgos. Eh, eh, pues eh, es importante que nosotros como personas o como trabajadores del instituto o personas que trabajamos en un área médica, respetemos estas normas, respetemos este medio de trabajo, respetemos eh, y llevemos a cabo todas estas reglas que se llevan a cabo. ¿Por qué? Primero, como decíamos, para salvaguardar la integridad, la seguridad y la salud de nosotros como personas. Segundo, para cuidar y proteger al medio ambiente. Y tercero, también muy importante, llevar a cabo, ¿cómo se llama? Reducir lo más que se pueda y cuidar eh, cuidar los bienes del instituto o del lugar en el que trabajamos. Aquí es importante que cuidemos los bienes lo más que se puede. Es un trabajo de todos, es un trabajo que debemos de hacer y que en el cual todos debemos de participar. Es importante que nosotros conozcamos esto. ¿Por qué? Porque es parte del día al día. Podremos decir que nosotros pues no tenemos contacto con esto, nada más me encargo de sacar una bolsita, pero tú no sabes la importancia que tiene ese trabajo para la sociedad, para esta institución, para este, para este centro de trabajo. Es importante, ¿por qué? Porque estamos cuidando, me cuido yo, cuido a mis compañeros, cuido el medio ambiente y además cuido al instituto, que es lo que nosotros estamos buscando. Crear la calidad en el servicio, mejorar nuestro aspecto como instituto, como centro de trabajo y crear una mejor calidad. Estas reglas nos ayudan a cumplir con lo que nos pide la Secretaría de Salud y la Semarnat Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ellos nos están constantemente vigilando, nos están constantemente haciendo observación y están constantemente visitándonos para ver cómo vamos como un generador de residuos peligrosos. Yo te quiero decir que es importante, es un tema importante, toda vez que nosotros, como un generador de residuos peligrosos, tenemos obligaciones ante la ley y ante la población. Pues muchas gracias. Esto es lo que les traigo para que pueda ser usado para sus centros de trabajo.